Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué Buenas tal? noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy dentro de lo que es la misma unidad que estamos viendo, despacho económico y carga, pasamos a otro tema relacionado que es el control potencia-frecuencia. Bien. Voy a buscar el archivito. Mientras tanto, les cuento que en el campus virtual ya están subidos los prácticos, el 14 y 15, el enunciado con la última redacción, la resolución que les dio el ingeniero Romano, hasta lo que hemos visto la clase pasada, y la teoría también está subida, eh, bueno, en gran parte también, ¿no? Un poco de lo que vamos a ver hoy también este, está subido. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora? No, por el momento no, Inge. Por el momento no. Bueno. Yo le hago una consulta, ingeniero, a ver si ha notado bien nada más de lo que vimos anoche, el factor de nodo. Sí, Yo había puesto que la relación, digamos, el factor de nodo es la relación entre el precio de la energía en el nodo y el precio en el centro de carga, que sería de 6, ¿verdad? sí. Perfecto. Cuando se incorporan las pérdidas marginales. Estaba escrito, ¿no es Bien, cierto? Pero bueno, matemáticamente es lo que vos acabas de decir también, ¿no? perfecto. Eso es todo. Gracias. Muy bien. Si vos despejás aquí factor de nodo, ¿sí? Es el precio en el nodo dividido el precio en, en El el, mercado. en Ah, está. Ezeiza, ¿no es cierto? En el mercado. ¿Mm? Bueno, vamos a control de la operación de un sistema de potencia. ¿Mm? Bueno, aquí tenemos un sistema dividido en dos regiones, un área A y un área B. En ambas regiones hay generación y demanda y hay una serie de vínculos que interconectan esas dos regiones. Por esos vínculos circula una potencia, potencia de intercambio entre el área A y el área B por la línea 1 y lo mismo por la línea 2. ¿Cuál sería el balance de potencia en cada zona? Bueno, si vamos al área A, podemos decir que la suma de la potencia que está en el área A menos la potencia demandada en el área A va a ser el exceso de generación que hay, potencia que circula entre el área A y el área B. Si queremos podemos considerar la... Si queremos podemos considerar las pérdidas, entonces sería menos la suma de la potencia demandada y menos las pérdidas, ¿no? Entonces, generación menos demanda
que es lo que está escrito acá en forma simplificada. Y en el área B va a ser prácticamente lo mismo, ¿no es cierto? La potencia generada en el área B más el intercambio, más la potencia que recibe, que es como si fuese que aquí tengo otro generador, va a ser igual a la suma de las potencias demandadas. Si queremos, le agregamos también ahí más las pérdidas. Entonces, la potencia generada en el área B más la potencia de intercambio entre el área A y el área B, ¿sí? Va a ser la potencia demandada en el área B. Simple. Entonces, bueno, aquí vemos dos tipos de áreas. Áreas importadoras y áreas exportadoras. ¿Sí? Ahora, ¿por qué vamos a dividir las áreas en áreas importadoras y áreas exportadoras? O en general, ¿por qué dividimos entre áreas? Porque incluso un área que es exportadora en un horario puede pasar a ser importadora en otro. ¿Sí? Así que eso puede ser en algún momento importadora y en otro momento exportadora. ¿Sí? Bueno, acá vemos un unifilar de la Argentina. Esto es al año 2001, lo he dejado en 2011, perdón, lo he dejado en esa fecha porque había situaciones que hoy ya no se dan, ¿no? La mayor diferencia con la red actual es que está la línea esta no ANEA, ¿no? Una línea de 500 que va, ¿sí? Cobos, San Juancito, Monte Quemado y se va para ENEA. Y después, aquí también está, no está la Recreo, la Río Sur, y bueno, se está construyendo también otra línea de 500 que después cerraría con Mendoza y San Juan, ¿no? Pero bueno, consideremos este sistema del área study hasta el año 2011. Les había dicho yo recién que la división de áreas se da por tres razones: eficiencia, seguridad y jurisdicción. ¿Sí? Un ejemplo de seguridad, ¿sí? Es, fíjense, justamente en esta época, el NOA era radial, ¿sí? Desde el centro, ¿sí? A través de la línea Recreo Malvinas. Bueno, había límite máximo de importación, ¿sí? En el que se establecía que la potencia que se importaba por la Recreo Malvinas no tenía que ser mayor que un 30% de la demanda del NOA, ¿sí? O sea, era un sistema importador y esta importación no tenía que ser mayor que un 30%. ¿Por qué? Y bueno, porque ante una salida por falla de esta línea, iba a tener un 30% menos de aporte de generación a esta área. Íbamos a tener un desbalance de demanda y generación, ¿sí? Si los automatismos no funcionaban bien, entonces podía haber un colapso. Entonces, por eso se estableció ese límite de importación. En el caso de Luján hasta Mendoza, había un límite de importación mayor, ellos trabajaban con un 50% incluso. Entonces, esos son ejemplos de división de áreas por seguridad. Se controlaba este intercambio, o sea, había un despacho económico, como el que nosotros hemos visto, y si este intercambio tendía a ser mayor del 30%, entonces ya se arrancaba generación no económica acá, en el área NOA, y ya se apartaba de lo que es un despacho económico.
Ahí es lo que se hablaba antes, que se abría el mercado eléctrico y se calculaba, había un precio de mercado en el área NOA y un precio de mercado en el resto del SAT. Eso es lo que se hacía. Y la diferencia de precios se la valorizaba a la potencia que venía por acá y eso se lo recaudaba para lo que se llama la cuenta SALEX, que es una cuenta que permitía pagar ampliaciones de red de transporte. Entonces, permitiría, por ejemplo, con esa línea, con ese fondo, por ejemplo, construir otra línea de manera de eliminar esa restricción. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, otra división de área, otra causa de división de área, también está en lo que es la eficiencia, ¿sí? Bueno, una cuestión de eficiencia sería, por ejemplo, lo que se hace con la importación de generación desde Brasil a la región Garabí, ¿sí? Ahí lo que se hace es, bueno, si nosotros necesitamos mayor potencia de generación, se importa energía. En la época en que los brasileños tienen mucho exceso de agua. ¿Sí? Y después, eso en el verano, obviamente, ¿no es cierto? Y en el invierno se le devuelve a Brasil con energía también. Por eso es que eso es un criterio de eficiencia. Importo energía, por así decirlo, barata de Brasil y le devuelvo después en energía, no en pesos. Entonces, ahí estamos siendo más eficientes. Controlamos el intercambio entre Argentina y Brasil. Criterio de jurisdicción. Bueno, criterio de jurisdicción podría ser también la misma exportación a Garabí, ¿no? O sea, eso sería no solamente por eficiencia, sino por jurisdicción. Y así también tenemos, por ejemplo, aquí otro intercambio. Bueno, ahora ya no se lo usa como intercambio de energía con Chile, ¿no? Pero en algún tiempo también funcionó, por eso lo he dejado marcado, una línea 345, ¿sí? Un electroducto entre Salta y Atacama, ¿no? Que podía llegar hasta 600 megavatios entre Chile y Argentina, ¿no? Nosotros exportábamos ahí y eventualmente también podríamos llegar a importar. No mucho, 100 o 200 vatios, 150, porque si no empieza a haber problemas de oscilación entre ambos sistemas. Con Paraguay, ¿sí? Con Paraguay también tenemos intercambios, ¿no? Tenemos intercambio en Yacyretá, en Clorinda Guarambaré, en el Dorado López, ¿sí? Son distintos puntos donde hay intercambio con Paraguay, ¿no? Después con Uruguay, perdón, con Brasil, tenemos Rincón Santa María y Paso de los Libres Uruguayana, también tenemos intercambio, ¿no? Y después con Uruguay tenemos Hidroeléctrica Salto Grande y lo que es Colonia Elías San Javier. Esos son ejemplos de, a nivel internacional, de división de áreas. Bueno, ¿cuáles son las condiciones de operación de un sistema de potencia o de una red eléctrica? Bueno, se tienen que cumplir ciertas desigualdades y ciertas igualdades, ¿sí? Veamos las desigualdades. Los generadores, ¿sí? Tienen que operar dentro de la curva de capabilidad, ¿no? Acá tenemos la curva de capabilidad. Sabemos que, ya lo hemos visto, el modelo de la máquina sincrónica,
el generador tiene un máximo y un mínimo, tanto en activo como en reactivo, y no puede ser excedido, sino, bueno, corremos riesgo de romper el generador. Entonces, una de las desigualdades, la potencia generada, tanto activa como reactiva, tiene que ser mayor o igual que el mínimo y menor o igual que... En el caso de las líneas, la potencia por la línea, la corriente por la línea, tiene que ser menor que el menor elemento limitante. Por ejemplo, veamos acá. Acá tenemos una estación transformadora y una salida de línea, ¿sí? Y tenemos varios elementos series, hasta que llega el conductor. El conductor tiene un límite térmico, ¿sí? La bobina de onda portadora también tiene un límite. Los transformadores de corriente también tienen un límite de corriente. El interruptor también tiene un límite de corriente y el seccionador lo mismo, ¿no? Entonces veamos aquí, por ejemplo, el que tiene un límite de corriente más alto es el interruptor con 3150 amperes, ¿sí? Después le seguirían los seccionadores, ¿sí? De 1250 amperes. Este otro también. Después tendríamos la bobina de onda portadora que generalmente andan por los 800 amperes. A eso le sigue la línea. Si es una línea de 300, bueno, puede tener un límite de corriente de 650 amperes o 760, según el fabricante. Y el transformador de corriente, generalmente el mayor elemento limitante, en este caso es un transformador corriente que puede trabajar con una relación de transformación 300:1 o 600:1. Entonces, si nosotros consideramos todos estos elementos, veríamos que para este ejemplo, el elemento limitante sería el transformador de corriente de 600 amperes. Entonces, la corriente que circula por la línea tiene que ser menor a 600 amperes. ¿Está claro? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Sí, Inge. ingeniero. Bueno. Otra cuestión también en lo que es el límite de corriente es que cuando uno diseña la línea, ya este es un criterio de seguridad pública, cuando uno diseña la línea, esa línea tiene que tener una determinada flecha, y la flecha se la obtiene para una determinada temperatura ambiente y una determinada corriente, la máxima corriente que puede llevar. Bueno, si uno se excede, ¿sí? La flecha es mayor y corremos el riesgo de que la altura libre sea menor a la establecida, a la requerida, ¿no es cierto? Por normas. Ese ya es un criterio de seguridad pública. Bueno, otra desigualdad. Las potencias por la línea, ¿sí? Tiene que ser menor o igual al límite de estabilidad transitoria. Si nosotros tenemos, ¿sí? Que se vincula a otra área por una línea, generalmente se calcula la máxima potencia que puede ir desde un área hasta la otra para que ante alguna falla en esta línea, ¿sí? El sistema pierde la estabilidad transitoria. Ya vamos a entrar más en eso, más de lleno en la unidad de transitorios electromecánicos. Bueno, en el caso del NOA, cuando empezó a crecer mucho la generación en el bracho, si se producía un cortocircuito monofásico en esta línea, con recierre exitoso, o sea, es una de las fallas más leves que puede haber, peor sería un trifásico y que desenganche la línea. Bueno, en este caso, si había un cortocircuito monofásico con recierre exitoso y alta generación del bracho, se
se perdía el sincronismo del área NOA con el resto del SADI. Por eso aquí también había un límite máximo de exportación en ese caso, ¿sí? La potencia por la línea también la podría establecer como menor al límite el límite de potencia activa por caída de tensión. ¿Sí? ¿Cuál es el límite de potencia activa por caída de tensión? Es la máxima potencia que puedo llevar por una línea, de manera que en esta zona trabajo con una tensión dentro de lo exigido por normas, ¿sí? O sea, va a estar dentro, obviamente, si yo estoy importando mucho en esta área es porque tengo alta demanda. Si tengo alta demanda, voy a tener bajas tensiones, ¿no? Entonces, cuando estoy diciendo la máxima potencia por caída de tensión, justamente es porque estoy considerando que la tensión está por debajo de lo requerido, ¿sí? Bien, otra desigualdad. La reserva rotante de generación tiene que ser mayor que lo establecido. ¿Qué es la reserva rotante? Un generador puede generar desde una potencia mínima hasta una potencia máxima, este P máximo que he puesto ahí. Bueno, las máquinas que hacen regulación de frecuencia, es decir, aquellas que ante una variación de frecuencia en el SADI pueden modificar su potencia para mantener esa frecuencia, ¿sí? No pueden estar acá trabajando en un valor de potencia máxima, ¿sí? Porque si cae la frecuencia no tiene cómo aumentar más la potencia. Entonces trabajan un poco menos de la potencia máxima, un porcentaje establecido, de manera que ante una caída de frecuencia la máquina pueda aumentar su potencia, ¿sí? Volviendo al punto corriente por las líneas, bueno, aquí yo le había puesto la fotito estas, donde se ven las bobinas de onda portadora, ¿sí? Esas son las bobinas de onda portadora, y en esta foto se ven los TI, el TI y el TV. Bueno, esas son las desigualdades. ¿Cuáles son las igualdades? Igualdad es la que establece el balance de potencia activa, ¿sí? Que la potencia generada tiene que ser igual a la demanda más el intercambio. Si yo tengo un equilibrio de potencia activa, entonces la frecuencia va a ser igual a la frecuencia de referencia, ¿sí? La frecuencia de referencia, la frecuencia que yo quiero tener como fija en la red. Obviamente que esa frecuencia nunca es perfectamente constante, siempre hay desvío. Pero bueno, se trata de que sea lo más constante posible. ¿Y por qué no puedo permitir que la frecuencia sea distinta a la de referencia? Primero, porque los motores de inducción, ¿sí? Velocidad del rotor es proporcional a la frecuencia. ¿Se acuerdan que han visto eso? Lo que es el resbalamiento del motor va a depender de la frecuencia, ¿no? Y como en muchas fábricas hay motores de inducción trabajando, y que esos motores trabajen a una determinada velocidad, si yo le varío la frecuencia, entonces van a trabajar a una velocidad distinta y el proceso de producción no va a ser el requerido. Entonces, primera razón, los motores de inducción trabajan a velocidad proporcional a la frecuencia y por lo tanto quiero que esa velocidad sea constante. Segunda razón, las turbinas impulsoras, sobre todo en el caso de las máquinas turbo vapor, tienen riesgo de
que se produzca lo que se llama resonancia subsincrónica en otra frecuencia, ¿sí? ¿Qué es la resonancia subsincrónica? Bueno, es el eje, ¿sí? La turbina está girando a una determinada velocidad, a una determinada frecuencia, ¿sí? Si la frecuencia, ¿sí?, de giro es igual a la frecuencia de resonancia de esas masas rotantes, ¿sí?, se puede llegar a la resonancia y se rompe la máquina, ¿no es cierto? Eso ha sucedido, por ejemplo, en una central de Bahía Blanca hace mucho. Por lo tanto, se busca también siempre que la frecuencia sea igual a la frecuencia de la red. La otra razón es que muchos controladores electrónicos utilizan el paso por cero de la onda de tensión como referencia de tiempos, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, un reloj que cada vez que pasa por cero, ¿sí?, el paso por cero lo utiliza para medir como una fracción de segundo. Si esa frecuencia es muy alta, entonces va a pasar cada vez más rápido por el cero, ¿sí?, y ese reloj va a adelantar. Por el contrario, si la frecuencia es menor que la frecuencia de referencia, ese paso por cero va a ser más lento y por lo tanto, si ese reloj que está midiendo el tiempo, va a ver como que el tiempo pasa más lento, atrasaría. ¿Está clara estas tres causas? Sí, ingeniero. Sí, bueno. Ingeniero. Bueno, ¿cuál es la más importante? La más importante es la cuarta causa. La cuarta causa, ¿qué dice? Que la frecuencia tiene que ser igual a la de referencia porque la frecuencia sirve como si fuese un termómetro del sistema de potencia, ¿sí? Es como que está midiendo la fiebre. Si la temperatura del sistema aumenta, es que tiene coronavirus, ¿no? Si la frecuencia de la red es distinta de la nominal, es que algo anda mal. Algo anda mal, ¿no? ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo que el balance de la potencia generada es igual a la potencia demandada más las pérdidas, ¿sí? Y ese balance siempre se tiene que mantener. ¿Estamos? En un sistema moderno se admite como condición normal una variación de frecuencia de más o menos 0,05 Hz. ¿Sí? 0,05 Hz es un valor razonable, aceptable para la frecuencia. Bien. Finalmente, la otra igualdad que se tiene que mantener es la del reactivo. Igual que antes también, ¿no es cierto? El reactivo generado tiene que ser igual al reactivo demandado más el consumo de reactivo de las líneas más el reactivo de intercambio. Así como en el caso de la frecuencia. Si la frecuencia es la frecuencia de referencia, en el caso de la potencia activa, si la potencia activa generada es igual a la demandada más las pérdidas, yo voy a tener frecuencia constante. En este otro caso, si el reactivo generado es igual al demandado más las pérdidas, voy a tener tensión constante también. O tensión en algún rango muy pequeñito, con variaciones muy pequeñitas me refiero, respecto de la nominal. Si hay caídas de tensión altas, entonces puedo llegar a que produzcan algunos fenómenos como ser, por ejemplo, el colapso de tensión, que también lo vamos a ver en el tema, en la bolilla de estabilidad transitoria. Bueno.
Aquí tengo representado un sistema muy sencillo, ¿no es cierto? Dos áreas, el área A y el área B. El área A, un generador, un transformador y una demanda, y lo mismo el área B. Entre las dos áreas hay una línea de interconexión. Lo que queremos explicar acá es el efecto o cuáles son las variables que tienen que ser controlables. Hay variables locales y variables globales. Variables locales serían, por ejemplo, las corrientes por los equipamientos, ¿sí? La corriente por el transformador, que tengo que ver que no se exceda, las corrientes por las líneas que pueda tener la red, ¿sí? Y las tensiones en las barras, ¿sí? Las tensiones en las barras. Entonces, variables locales son corrientes por líneas y transformadores y tensiones de barras. Variables globales van a ser la frecuencia, porque la frecuencia está en toda la red, es la misma en toda la red. Si yo tengo un sistema interconectado, no voy a tener frecuencia en un lado con un valor y frecuencia en otro lado con otro valor, eso ustedes lo saben, y por favor nunca se equivoquen. Y la otra variable global va a ser el flujo de potencia por las interconexiones, ¿sí? ¿Por qué es global? Y bueno, porque en función de ese flujo de potencia se va a determinar cuánto va a ser la generación que voy a cada área. ¿Estamos? ¿A qué se refiere también a variables globales y variables locales? Se refiere a que, por ejemplo, si yo tengo que controlar una tensión en esta barra, ¿con qué la controlo? No la controlo con la frecuencia, no la controlo con el intercambio, sino que la voy a controlar ¿con qué? Con banco de capacitores. ¿Con banco de capacitores o con qué? Si tengo el generador ahí. ¿Cómo controlo la tensión en una barra donde tengo un generador? Con el reactivo del generador. Con el reactivo del generador, perfecto. Bueno, ese reactivo del generador, ¿depende de la frecuencia? No. ¿Depende del flujo de potencia por la interconexión? No. O sea, yo tengo una solución para controlar el dedo de la mano, me pongo una curita y ya está, ¿sí? No hago otra cosa más, ¿sí? No me pongo una férula en el pie porque me lastimo el dedo en la mano, ¿no? O sea, es una variable local. Ahora, si yo tengo fiebre, ¿sí? La fiebre está en todo el cuerpo. Tengo que tomar un remedio que me afecte a todo el cuerpo. Entonces, eso es la diferencia entre variables globales y variables locales. Las variables locales yo las puedo controlar localmente, ¿sí? El control de tensión con conexión y desconexión de capacitores, de bobinas, según el nivel de tensión, eso ya lo hemos visto. La tensión la puedo controlar aplicando el tap de los transformadores, puedo controlar con la generación. En el caso de las corrientes dentro de un área, la puedo controlar con generación forzada o con transformadores desfasadores, ¿sí? Pero si yo quiero controlar la frecuencia o quiero controlar el intercambio, bueno, tengo que mover generación en las dos áreas o en
o en una área, pero que se va a ver el efecto en la otra también, y el control de la frecuencia también lo tiene que hacer el generador, ¿no es cierto? Guzmán, la clase ha empezado a las 10, ¿no? Bueno, veamos los estados de operación de un sistema, ¿sí? Bueno, el 99% del tiempo, gracias a Dios, ¿sí? Un sistema trabaja aquí en condiciones normales. En condiciones normales es frecuencia, o sea, condiciones normales que se cumplan las igualdades y desigualdades que hemos visto nosotros, ¿sí? Bueno, esas condiciones normales son las condiciones que nosotros utilizamos o es el marco en el que se desarrollan los estudios de flujo de carga y condiciones y los estudios de despacho económico, ¿sí? Y lo que estamos, lo que estamos haciendo ahora, que es control de frecuencia, ¿no? Bueno, el control del sistema potencia se lo hace a través de operadores que están en un centro de control, toda la red de transporte, controlando que esté todo bien, levantando tensiones donde han bajado, subiendo tensiones donde han caído. Puede haber automatismos, puedo tener transformadores que están controlando normalmente la tensión, ¿sí? Subiendo o bajando taps, ¿sí? Los también van a estar controlando el ingreso y egreso de generación, salidas de líneas por mantenimientos programados. Son acciones normales dentro del sistema de una red de transporte, ¿no? Entonces, voy a tener un control del sistema de potencia a través de un sistema automático, algunos, y fundamentalmente a través del operador, ¿sí? La red eléctrica es un sistema muy complejo, sus automatismos, pero es tan complejo que sí o sí necesita del ser humano que tenga un buen criterio para estar observando y operando esa red de transporte. Bueno, del estado normal se puede pasar a un estado de alerta. Por ejemplo, se ve que hay una quema de cañaverales que se está acercando a una línea. Disculpe, ingeniero, ¿ya ha pasado la clave de la asistencia? Eso estoy por pasar, sí. Es DFL
MXQ. DFLMXQ. Ya que entran todos, la paso al... Bueno, se ve la pantalla, ¿no? Bien. Bueno, ahí ya les he pasado la clave de FLMXQ a partir de dentro de 3 minutos, a las 10 menos cuarto. Bueno, les decía que de un estado normal podemos pasar a un estado de alerta. Un estado de alerta podría ser que se observe, hay fuego cerca de la línea. Entonces, lo que hay que hacer ahí es sacar de servicio la línea para que no se produzca un cortocircuito. Y ese cortocircuito generalmente, o sea, va a hacer que actúen las protecciones, pero como siempre el riesgo de que fallen las protecciones, lo que en ese caso es bajar el flujo de corriente por esa línea, incorporando generación y sacando de servicio la línea, ¿no? Entonces, pasaríamos, por ejemplo, del estado normal a un estado de alerta y se empiezan a hacer esas maniobras, ¿no? Del estado de alerta, puedo decir, bueno, el fuego desaparece y volvemos a un estado normal. ¿Mm? O puede ser que, por ejemplo, durante las maniobras durante las maniobras se comete algún error, o durante las maniobras el generador funciona mal, o un interruptor abre mal, o simplemente el fuego no le da tiempo al operador para terminar de hacer maniobras. Entonces se puede pasar del estado de alerta al estado de emergencia. O si alguien, o si se produjo una quema de caña bajo la línea y nadie la vio, voy a pasar de normal directamente a emergencia. ¿Estamos? Bueno, cuando se pasa a un estado de emergencia, generalmente aparecen o funcionan diversos automatismos, como ser desconexión automática de generación, DAG, o desconexión automática de demanda, DAD, de manera de tratar de volver los parámetros de la red a cierta normalidad, a algún estado estable, ¿no es cierto? ¿No? Si así yo tengo, por ejemplo, sale una línea, ¿no? Porque tiene quema de caña y se sobrecarga otra, bueno, tendrías que hacer alguna desconexión de demanda, si es un área importadora, ¿sí? Tendría que hacer alguna desconexión de generación si es un área exportadora, y esa importación o exportación va a hacer que la línea trabaje por encima de su capacidad nominal. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Bueno, del estado de emergencia, un estado crítico, puede ser también que si se llega a cierto estado normal, pueda volver a reponer demanda, reponer generación e ingresar de vuelta a la línea que han salido, y bueno, pasaría a un estado de alerta y finalmente a un estado normal, ¿no es cierto? El estado de alerta sería un estado de transición entre el estado de emergencia y el estado
normal, ¿sí? En el cual se están haciendo maniobras para restaurar el sistema. Pero puede ser también que del estado de emergencia, ¿sí? Resulta que, por ejemplo, el automatismo no ha funcionado como correspondía, alguna señal no ha salido, no ha llegado, o estaba mal seteado, lo que fuere, y vamos a un blackout. Es lo que ha pasado el 16 de junio del año pasado, ¿no es cierto? Hubo una falla allá por Colonialía, en la línea de Transener, debería haber actuado una DAG, no actuó porque llegó mal una señal, debido a que hubo un cambio de configuración, no se modificó el seteo de un automatismo, y bueno, hubo un desajuste entre generación y demanda, y se produjo ese blackout, ¿sí? Hubo generadores que desengancharon y no tendrían que haber desenganchado, demanda que debería haber salido por mínima frecuencia y no salió, y se produjo el blackout. Una vez que tenemos un blackout, o sea, corte total, cero de tensión, cero de frecuencia, el paciente se ha muerto, hay que revivirlo. ¿Cómo lo revivimos? Mediante lo que se llama el arranque negro. Arranque negro significa que hay generadores que tienen un generadorcito aparte que le brinda los servicios auxiliares necesarios para que ese generador arranque. Entonces arranca el generador, se lo carga con demanda, se restituye un poco de demanda, sube más la generación, se agrega más demanda, se cierran líneas, se llega hasta otro lugar donde hay más generación que permite recuperar demanda, y bueno, así se va restaurando el sistema, que es esto que está aquí abajo, ¿no es cierto? Y finalmente, del estado de restauración, ¿sí? Generalmente se van formando varias islas, se tienen que después sincronizar esas áreas aisladas, y hasta que se sincronice todo, estamos en estado de alerta, y después llegará de vuelta a la normalidad, ¿no? Bueno, ¿se entiende estos estados de operación de un sistema de potencia? Sí, ingeniero. Bueno. Ya voy a ver si les encuentro el informe del blackout del año pasado, así ustedes lo tienen como un caso de estudio, ¿no? Bueno, aquí un pequeño ejemplo, ¿sí? Esto en el año 2012, no interesa que sea viejo el ejemplo, sino estado de operación. Aquí tenemos el bracho, del bracho va la doble terna hasta Independencia, Sigua Blanca, Villa Quinteros, de aquí todo el oeste de Catamarca, ¿sí? Y desde Villa Quinteros había una línea hasta Riondo, ¿sí? Y otra que va hacia el sur de Tucumán, ¿sí? Aguilares, Escava. Aquí está abierto, ¿sí? 0 megavatios, ¿sí? Y después la otra vinculación, el bracho hasta Santiago, era Riondo, ¿no? Tenemos bracho Riondo y Villa Quintero Riondo. Bueno, resulta que a las 8:30 del día 29 de agosto del 2012 se produce una falla en la línea Villa Quinteros Agua Blanca, ¿sí? Por lo tanto, abre esa línea, ¿sí? Al abrir esa línea, el flujo que venía por acá se va por esta otra y se sobrecarga. No había un automatismo que haga, por ejemplo, un corte de demanda por sobrecorriente. Y lo que sucede es, al abrirse esta línea y esta otra, se llega a un cero de tensión, un blackout en toda esta área, ¿sí? Todo el oeste de Catamarca y las estaciones Villa Quintero Aguilares fuera de servicio.
Bueno, de ahí, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, empezar de vuelta a energizar las líneas, recuperar demandas, etc. Entonces, una situación normal, en este caso, se pasó prácticamente a una situación de emergencia sin siquiera pasar por una de alerta, ¿no? Bueno, la operación del sistema argentino está regido por los procedimientos técnicos de CAMESA, que se llaman procedimientos para la programación de la operación, el despacho de cargas y el cálculo de precios, ¿sí? Los procedimientos técnicos de CAMESA está dividido en 5 capítulos, 41 anexos y 28 procedimientos técnicos. ¿Ah? Los 5 capítulos es todo lo que es mercado eléctrico mayorista, precios estacionales, mercado de precio horario, mercado término, facturación, cobranza y liquidación, ¿sí? Esto es lo que funcionaba al principio, sobre todo en lo que es la parte económica, y bueno, yo les he dicho que después esto se ha ido modificando, se empezó a trabajar con contratos directamente por un determinado precio o mediante los costos variables de producción de los generadores, ¿no? Y después montones de anexos, ¿sí? Por ejemplo, el anexo 1, cálculo de factores no, de factores de adaptación. El anexo 16, que es fundamental, que es la reglamentación del sistema de transporte, donde ahí se establece cómo se va a operar el sistema de transporte, cómo se presentan las solicitudes de acceso, etc. El anexo 20, guía de referencia del sistema de transporte, se establece cuál va a ser el contenido de la guía de referencia, que es un documento donde está toda la información necesaria de cada transportista. El anexo 23, regulación de frecuencia. El anexo 35, reserva instantánea y esquema de libre de carga, o sea, todo lo que está relacionado con los relés de mínima frecuencia, ¿no? Y después están los procedimientos técnicos, ¿sí? Por ejemplo, el procedimiento técnico número 1, estudios requeridos para la presentación de solicitud de acceso y ampliación del sistema de transporte. Ahí dice que se tiene que presentar estudio de flujo de carga, de estabilidad, de cortocircuito. ¿Ah? Está todo normado cuáles son los estudios que nosotros estamos analizando en esta materia y que se tienen que utilizar para presentar una solicitud de acceso. Bueno, anexo 5, control de tensión y potencia reactiva. Anexo 7, recuperación del SADI luego de un colapso total. Anexo 9, participación de generadores en el servicio de regulación de frecuencia. Anexo 10, proyecto isla y arranque en negro. Y así, bueno, hay montones de procedimientos, anexos, capítulos. Los procedimientos técnicos están en internet, ¿sí? Ustedes ponen procedimientos CAMESA y ahí pueden ir a verlos. Ingeniero, la reserva también Sí. está armada acá, este procedimiento. ¿Qué cosa? La reserva rotante de cada generador, se va cambiando. Sí, todo está ahí, todo está ahí. Yo los invito a que se metan y lo ojeen. Obviamente no les voy a pedir que se lo sepan a los procedimientos técnicos, ni yo tampoco no me lo sé todo. Uno va leyendo lo que va usando, lo que le interesa, ¿no es cierto? Pero por lo menos denle un vistazo y vean cuál es el contenido, ¿sí? Bueno, veamos un poco el tema de alivio de carga o control de frecuencia, o mejor, en este caso es subfrecuencia, ¿no? Esto va a estar relacionado con el anexo 35, ¿no? Reserva instantánea y esquemas de alivio de carga. Primero lo que nosotros tendríamos que decir es que ante una variación de potencia demandada o potencia generada, va a haber
una variación de frecuencia. Si la variación de frecuencia es menor que 0,2 Hz, si delta de f es menor que 0,2 Hz, entonces voy a estar en un estado normal, ¿sí? Un estado normal. Si esa variación de frecuencia está entre 0,2 Hz y 1 Hz, voy a pasar a un estado, ¿sí? Al estado este amarillo de alerta. En el normal acepto frecuencia más o menos 0,2 Hz. Si la frecuencia cae hasta 1 Hz, paso a un estado de alerta. Ahí el operador tiene que actuar sobre los generadores, aumentando la generación para que se restablezca la frecuencia. Si la frecuencia pasa de 1 Hz, o sea, la variación de frecuencia pasa de 1 Hz a 1,7, voy a pasar a un estado de emergencia, ¿sí? Donde ahí ya tienen que actuar los relés de mínima frecuencia. Y si la frecuencia, la variación de frecuencia, ¿sí? Es mayor que 1,7 Hz, y bueno, ahí se debieran activar automatismos que me permitan formar islas en forma automática, valga la redundancia, de manera que el sistema se salve, pero dividido en áreas, ¿sí? Va a estar desmembrado el sistema, pero por lo menos se va a salvar, ¿sí? Bueno, aquí tienen ustedes cuál es el esquema general de alivio por su frecuencia, ¿sí? Hay 8 escalones, cada uno de esos escalones actúa un corte de demanda para una determinada frecuencia. Así, por ejemplo, si se alcanza los 49 Hz, la frecuencia ha variado en 1 Hz, ¿sí? Entonces hay que cortar un 3,5% de la demanda. Si cae a 48,9, se tiene que cortar un 4% adicional, es decir que hasta ese valor van a ser un 7,5% de corte de demanda. Si cae a 48,8, un 6% más, y así cada uno de los escalones, ¿sí? Por otra parte, también hay otros, estos se llaman escalones absolutos, es decir, si se alcanza esa frecuencia, se actúa inmediatamente. Después hay otros escalones que son por derivada y hay otros que son decrementales, ¿sí? Estos escalones lo que hacen es medir la pendiente de decaimiento de la frecuencia. Si la frecuencia cae muy rápido, significa que la falla ha sido grave. El desbalance entre generación y demanda es muy alto, entonces hay que actuar rápidamente. Entonces no se espera que la frecuencia caiga más, ¿sí? Y ahí nomás se corta demanda. Esto es lo que les estaba diciendo. Por ejemplo, aquí tenemos la variación de frecuencia. Si yo tengo una variación de frecuencia como esta que está acá, ¿sí? Tiene una pendiente, esta tiene otra pendiente mayor. Lo que hacen los relés estos decrementales es medir la pendiente de carga, la pendiente, perdón, de variación de la frecuencia entre los 49,8 y los 49,2, y ahí es donde actúa, ¿no? Ahora, si la frecuencia empieza a caer bruscamente y pasa los 49 Hz, ahí se corta demanda, ¿no? Entonces, en este caso, es una falla, obviamente ha sido una pérdida de generación, donde la frecuencia ha caído y han actuado el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo escalón, perdón, y a partir
partir de ahí se equilibra generación y demanda y la frecuencia se restablece. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno. Aquí tienen otro ejemplo, ¿no? Donde está graficada la frecuencia y la derivada de la frecuencia, o sea, la pendiente de esta curva. Fíjense ustedes que acá hay la derivada es muy grande, lo que habilita a la actuación de desconexión. En este caso, ha habido una actuación de relé de mínima frecuencia por derivada de frecuencia y se ve que eso no ha sido suficiente y se llega también a actuar los relés de mínima frecuencia, pero los escalones absolutos, ¿no? Entonces aquí corta la demanda necesaria y se ¿No? recupera. Sí. Ahí sucede la variación de frecuencia, el transitorio ese es un transitorio de frecuencia. No es el transitorio de frecuencia es este, ¿sí? El La naranja. variación de frecuencia, si vos pones un osciloscopio en la red, lo que ves es esto, ¿sí? Esto es la pendiente que tiene esta curva en cada punto. Ah, ¿Estamos? bien. Todos estos saltos que vos ves acá es porque esa curva no es perfecta y además porque, fíjate, la pendiente aquí tiene un valor, ¿no es cierto? Cae y aquí se ve que en este momento, ¿sí? Que hay una variación de la pendiente positiva es porque seguramente actuó algún escalón por derivada, ¿sí? Acá debe haber actuado otro, ¿sí? Acá otro. Y fíjense que cada vez que alcanza uno de estos escalones también hay un salto, ¿sí? Esto es derivada de la frecuencia, la pendiente de la recta tangente en esta curva en cada punto. Está. Sí. Aún así, en la variación sigue disminuyendo la curva, la frecuencia, lo que está en azul, y ahí veo que comienza a actuar. Entonces, el alivio de carga viene en función de la línea naranja. Va, en lo que se va registrando. Sería así. El alivio de carga se da por la actuación de los relés de mínima frecuencia que se activan por pendiente, por derivada de frecuencia y los escalones absolutos. Perfecto. ¿Sí? Los dos tipos de desconexión de mínima frecuencia. Bueno, aquí tienen otro ejemplo. Lugares donde se producen los cortes automáticos. Esto ha sido en una falla en el 2000, el 13 de diciembre del 2000. Esto incluso también son curvas viejas porque cada vez son más raros los desenganches mejor dicho, los desenganches de generación que provocan variaciones grandes de frecuencia, ¿sí? La red está más mallada, hay más demanda, hay más generación, entonces el efecto de la pérdida de un generador cada vez es tiene menor impacto. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Del esquema general de alivio de carga por su frecuencia. Bueno, sigamos. Una consulta. Sí. La parte de los escalones decrementales es cuando, lo que dijo usted, cuando la pendiente es muy pronunciada, por decirlo así, ¿verdad? Sí. Ah, bien, perfecto. Sí. Sí. Si yo no hubiera tenido desconexión
por estos escalones decrementales, ¿sí? La inercia del sistema hubiera llevado a que yo esté desconectando demanda en tiempos posteriores. Cuanto más me demoro en desconectar demanda, la frecuencia cae más. Por eso, si yo veo que la pendiente cae muy rápido, digo, bueno, ¿para qué voy a esperar tanto tiempo? Y directamente corto demanda. El metro, la temperatura de una red de transporte. Bueno. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo? ¿Alguien ha preguntado? Bueno. Control de la operación de un sistema de potencia. Bueno, de vuelta aquí tenemos el grafiquito de las dos áreas, con los generadores y demandas en cada área, ¿sí? Acá lo que ingeniero, estamos... Sí. Disculpe, ¿qué es el RAP? Regulador automático de velocidad. Ah, bien. ¿No? Eso lo hemos visto en el modelo de generación. Aquí nosotros lo que queremos expresar es lo siguiente. Las variables globales, como frecuencia e intercambio, ¿sí? Hemos dicho que afectan al sistema en su conjunto y son de primordial importancia. Justamente esas variables, ¿sí? Frecuencia e intercambio, son controladas mediante la generación, mediante la inyección de generación. Y la inyección de generación se controla mediante esos RAP, los reguladores automáticos de velocidad, que son los que van a estar midiendo la frecuencia en la red y abriendo o cerrando la válvula de ingreso de combustible a la máquina, de manera que aumenta o disminuye la potencia del generador. ¿Sí? La frecuencia de la red, repito, es única para toda la red y va a depender de las velocidades de cada uno de los generadores. ¿Sí? Pero ustedes saben que como los generadores son generadores sincrónicos, ¿sí? Esos generadores sincrónicos tienen que girar todos a la misma frecuencia. Bueno, a la misma frecuencia me refiero considerando que todos tienen el mismo número de pares de polos, ¿no? Y ahí está el valor de la frecuencia de cada generador, ¿no? 2πf sobre el número de polos. Entonces la frecuencia en el sistema de potencia va a ser un reflejo de la velocidad mecánica de los generadores. O sea, la parte va a estar relacionada con la parte mecánica, ¿sí? La frecuencia eléctrica va a depender de la velocidad o la frecuencia mecánica de los generadores. Por lo tanto, los elementos de control de la frecuencia van a ser los reguladores de velocidad de los motores, ¿no? De las máquinas impulsoras de los generadores. Bueno, de vuelta está ahí la formulita que ya habíamos dicho antes, una operación adecuada, la frecuencia de las áreas tiene que ser iguales, igual a la nominal, la potencia de intercambio tiene que ser la exigida, y bueno, las ecuaciones estas para cada área de balance de potencia ya lo hemos dicho. Bueno,
Fíjense en ustedes aquí, ¿sí? Ahí ustedes ven cómo es la variación de la demanda a lo largo del día, ¿no? Fíjense en que la potencia no es constante, ni tampoco varía en forma uniforme, ¿sí? Fíjense que tienen como piquitos en el medio, ¿no? Y el hecho de que la demanda esté variando constantemente significa que la generación también tiene que variar constantemente, ¿sí? Adaptándose al valor de demanda, de manera de mantener el balance generación-demanda. ¿Estamos? Ejemplo, esto ha sido en el año 2006, en el Mundial con Alemania. Fíjense, aquí usted demanda del día 20, el día anterior del partido Argentina-Holanda, era esta demanda que estaba aquí en verde. En rojo, la demanda que realmente sucedió. Bueno, fíjense en que minutos antes de que empiece el partido, la demanda empieza a caer porque, bueno, muchas fábricas, muchos negocios cerraron las puertas, dejaron de producir porque venía el gran partidazo Argentina-Holanda. Entonces la demanda cae. Para evitar que la demanda caiga demasiado, ¿sí? La central Río Grande se la despachó como bomba. Empezó a bombear, o sea, en vez de generador, empezó a funcionar como una gran demanda, ¿no? Esta en azul sería la demanda que hubiéramos tenido si no se la hacía funcionar a Río Grande como si fuese una carga, como un motor, ¿no? Entonces, aquí aparece Río Grande 2, después Río Grande 4, entonces aumenta ese desfasaje. Bueno, tenemos el partido, a las 16:50 sube un poco la demanda, debe haber sido el entretiempo. Al comenzar el segundo tiempo hay una nueva caída, seguramente aquí todos han ido a abrir la heladera, a buscar una cervecita, bueno, no sé qué es lo que han venido a hacer, lo que se hace en el entretiempo, y bueno, siguió todo durante el partido, más o menos constante. Fíjense en el desfasaje que hay entre la demanda registrada el día anterior y la nueva. Y termina el partido y ya vuelve todo a la normalidad, ¿no? Entonces, al volver a la normalidad, la demanda crece enormemente, ¿sí? Crece enormemente, esto que está. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Aquí se la saca de servicio al Río Grande 2 y aquí al Río Grande 4, y la demanda prácticamente se acerca a lo que era la demanda del día anterior. Bueno, entonces aquí ustedes ven también cómo se realiza el control potencia-frecuencia utilizando las centrales de bombeo como si fuesen una gran demanda. Y ven también hasta los detalles que hay que tener en cuenta cuando se prevé una variación de demanda importante, ¿sí? Lo mismo también ha sucedido en el año 2000, cuando era el famoso I2K, ¿sí? Ya hace 20 años, ustedes eran bebés seguro algunos. Entonces, en esa época también, cuando ha sido el pasaje de diciembre a enero,
se despachó también generación con muchísima reserva rotante porque, bueno, se tenía miedo del gran colapso y no pasó nada al final. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, Cuando, ingeniero, sí. cuando en la otra diapositiva decía del tema de la frecuencia eh, y la velocidad del motor, ¿no? De par de polo. En el caso, por ejemplo, de Brasil, que ellos trabajan con otra frecuencia, un generador sincrónico de ahí, aquí habría que adaptarlo para que pueda funcionar acá. Esas son máquinas que están diseñadas para 60 Hz. Claro, ¿Sí? sí, Acá trabajan para 50 Hz. sí. No sé si se las puede adaptar o no. Mm, No sé si se las puede adaptar o no. Eso habrá que ver con el fabricante. claro. No sé. Bueno, veamos entonces, ya que hemos dicho que la potencia generada va a depender de cómo actúan los reguladores de velocidad de los generadores, entonces veamos un poco cómo funcionan los reguladores automáticos de velocidad. Vamos a ver tres tipos de reguladores: astáticos, estáticos y estáticos con control suplementario. Bueno, vamos a empezar con los astáticos, ¿sí? Aquí lo que tenemos es un sistema de regulador conocido como regulador de Watt, donde estas son las bolas de Watt, que este sistema gira a una velocidad proporcional a la frecuencia de la red, ¿sí? Debido a la velocidad centrípeta, ¿no es cierto? Estas bolas tienden a irse hacia afuera cuando la frecuencia aumenta y tienden a volver hacia el centro cuando la frecuencia disminuye, ¿sí? Porque bueno, hay un resorte que lo está sosteniendo. Esto que yo les estoy mostrando sería un sistema mecánico para regulación de frecuencia. Hoy por hoy prácticamente todo es electrónico, pero a mí me interesa sobre todo el concepto que mecánicamente también se puede solucionar este problema, ¿no? Bueno, supongamos que la velocidad mecánica, baja, ¿no? O sea, yo estoy viendo en la red que hay una caída de frecuencia, ¿no? O sea, puede haber un aumento de demanda, ¿no?, que hace bajar la frecuencia, o algún generador que ha salido también que hace bajar esa frecuencia. Y por lo tanto baja la velocidad mecánica. En ese caso, ¿sí?, este resorte se comprime, ¿no es cierto? Y este punto 3 sube, porque estas son barritas rígidas. Entonces, si el resorte se comprime, las bolitas se acercan y el punto 3 sube, ¿no? Bueno, este punto 3 está solidario con una barra, ¿no es cierto?, que tiene que puede girar en estos otros dos puntitos, ¿sí? Después viene otra.
Bueno, se ve la pantalla, ¿no es cierto? Sí. Sí, ingeniero. Bueno, a ver que siguen sumándose. Bueno, estamos acá. Hemos dicho que tenemos esta valla que está empotrada en dos extremos y puede pivotar en estos puntos, ¿no es cierto? Ahora, esa valla, ¿sí?, tiene aquí un émbolo, ¿sí?, que al subir este punto 3, ¿sí?, sube este punto también y por lo tanto sube este émbolo. Este émbolo está controlando o está inserto en una cámara de aceite, ¿no es cierto?, aceite a presión, que fíjense que al subir este émbolo, el aceite que viene por acá va a tender a fluir por este conducto de arriba y por lo tanto va a bajar este otro émbolo, ¿no es cierto? Lo va a bajar y este émbolo está accionando la válvula de entrada de vapor de la caldera o de gas o de agua, ¿no es cierto?, que va hacia la turbina, ¿no? Este sería el servo principal y este es el servo piloto. Por lo tanto, sí, volvemos del principio. Si baja la frecuencia, el resorte acerca las bolas de Watt, el punto 3 sube, el punto 4 sube, el émbolo sube haciendo circular el aceite en el sentido de las flechas, el aceite empuja hacia abajo el émbolo del servo principal, ¿no es cierto?, y la válvula abre permitiendo el paso de vapor hacia la caldera y al aumentar el vapor el vapor de la caldera hacia la turbina y al aumentar el flujo de combustible, obviamente va a aumentar el torque y por lo tanto la frecuencia de la máquina, ¿no es cierto? Entonces, ante una caída de frecuencia, actúa todo este sistema y aumenta el torque de manera que aumente también la frecuencia de la red. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Bueno, Sí, ingeniero. buenísimo. Bien, ¿cuál es la característica de estos reguladores astáticos? Veamos cómo funcionarían. Acá yo tengo graficada la potencia generada y aquí la frecuencia de la red. En el caso del generador astático, si se produce un aumento de la demanda, esta es la potencia demandada de un área, si aumenta la potencia demandada, entonces la potencia generada pasa de un valor PG1 a un valor PG2, manteniéndose la frecuencia, ¿sí? Los generadores astáticos, ¿no es cierto?, tienen una característica del estatismo. El estatismo es la gráfica la pendiente de esta recta, ¿no? Ya vamos a ver que hay otros que tienen una pendiente así inclinada, una curva de estatismo distinta. Entonces, los generadores astáticos tienen esta característica donde la frecuencia se mantiene constante para cualquier variación de generación. ¿Dónde se usa esto? Bueno, esto se usa donde hay un solo generador que abastece toda la demanda, ¿sí?
Por lo tanto, esto nos sirve en un sistema interconectado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se utiliza donde hay un solo generador que abastece toda la demanda. Porque si tuviésemos más de un generador que abastece la demanda y hay una variación de la potencia demandada, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuánto tomaría de potencia un generador y cuánto tomaría el otro? Si los dos tienen la misma característica del estatismo, entonces no podemos nosotros predecir cuál generador va a tomar la potencia. Seguramente la va a tomar toda el generador más rápido. Nosotros lo que necesitamos es que si hay más de un generador, esa respuesta del generador ante variación de frecuencia sea la que nosotros queremos, la que nosotros necesitamos. Nosotros somos los que le tenemos que decir, bueno, ante una variación de frecuencia de tanto por ciento, la potencia generada tiene que ir desde este valor hasta este otro valor, no que la máquina haga lo que quiera. Entonces, este sistema sirve para un generador que abastece toda la demanda, pero también podría servir para un generador que abastece toda la demanda, pero también hay otros generadores abasteciendo esa demanda, pero que trabajan con un valor de potencia constante y que no van a modificar su potencia ante variaciones de la frecuencia. ¿Ah? Es decir que, por ejemplo, yo tengo 3 generadores, a uno le activo el control de frecuencia del regulador automático de velocidad, ¿no es cierto? Y a los otros 2 lo apago. Este lazo que hay acá, yo lo corto, entonces no se entera qué pasa con la variación de frecuencia y genera siempre la misma potencia. ¿Se entiende esto? Sí, ingeniero. Bueno, lo dejemos acá, ya son y 29. La clase que viene seguiremos con los reguladores estáticos y estáticos con control suplementario. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, les recuerdo que tienen todo el material subido a la red, al campus virtual, así que tienen para divertirse el fin de semana y el lunes, que es feriado. Nos vemos el miércoles si Dios quiere. Buenas noches y buen fin de semana.